Bueno, aquí estamos, vamos a hacer la revisión de preguntas que hayan respecto a la PEP 1. Rodrigo recién preguntaba en el caso de las tablas dinámicas, que en los datos habían habían aportantes que no tenían nombre. En ese caso, nada que hacer, la información del CERVEL viene de esta forma, así que Excel automáticamente se los toma como campos en blanco, así que no tienes nada que cambiar allí, eso lo dejan tal cual la data. Ignacio me pregunta hasta cuándo hay plazo. Esta prueba tienen plazo para entregarla hasta este viernes a las 12 de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Ya. No viendo preguntas, voy a hacer la lectura de las instrucciones para que queden grabadas en el video. La PEP, como ustedes ven, consta de varias hojas y en cada una de ellas se les va a pedir que hagan ciertas tareas. En la hoja encuesta destino, en la columna modo, aquí encuesta destino, aquí en modo, tienen que indicar en función del campo modo ID qué significa, por ejemplo, el número 3. Y esa información la pueden encontrar en la hoja parámetros. En la hoja parámetros tienen aquí lo que significa cada número y aquí está el modo. Por si acaso, todo lo que está en la información en la hoja parámetros es informativo. Estas tablas ustedes pueden modificarlas en su estructura o crear nuevas tablas para hacer los trabajos que ustedes requieran. Así que reitero, todo lo que está en la hoja parámetros es informativo, se puede modificar en su estructura. Luego, en la pregunta 2, se nos pide que en base a la información de la hoja encuesta de destino se completen dos tablas que hay. Si yo veo mis tablas, se me pide completar cuál es la comuna de destino, la comuna de origen y el modo de estos usuarios. ¿Ya? Por si acaso, en la hoja de encuesta de destino yo no puedo alterar las columnas, no puedo cambiar las columnas de lugar por si acaso. Ni tampoco puedo, que lo digo porque ha pasado otras veces, crear una nueva hoja o acá al lado de la hoja de encuesta de destino al final, hacer una copia de las 3 columnas que me piden. No. Esta información se tiene que sacar directamente de esta tabla que está acá. ¿Se pueden crear filas auxiliares? Sí, pero no se puede cambiar el orden de las columnas. Se completa esa tabla y también con la misma hoja encuesta de destino se completa esto, que es básicamente indicar cuántos viajes, por ejemplo, si inician en estación central y finalizan en la misma comuna y así con el resto. Luego, en la hoja tabla dinámica, utilizando los datos de la hoja elecciones 2017, deben confeccionar tablas dinámicas. Todas las cifras de dinero deben figurar con signo peso y sin decimales. Primero, con los datos de la hoja elecciones, que son estos, deben crear una tabla dinámica que muestre por elección, el monto de dinero recibido por mes. Utilizando el campo fecha de transferencia. Ordene los datos por el total de donaciones de forma descendente. Una segunda tabla dinámica es crear una tabla dinámica que muestre por elección la cantidad de aportantes, que para eso utilizan el campo nombre aportante, y el monto promedio de sus donaciones. Si hay aportantes que no tienen nombre, no importa, exceso lo toma automáticamente como campos en blanco. Una vez que tienen la tabla dinámica hecha, deben incorporarle segmentación de datos con el nombre de aportantes, una segmentación en función del campo nombre de aportantes, y seleccionar 3 del interés de ustedes. Luego, en la hoja de elecciones 2017, utilizando opciones de ventana, fije como panel superior los nombres de los campos y como panel lateral los datos de las primeras 4 columnas. Es decir, acá
si yo me desplazo hacia abajo, estos títulos deben estar siempre visibles. Y si yo me muevo hacia el lado, las 4 primeras columnas deben estar también siempre visibles. O sea, desde el nombre aportante hasta elección. Estas 4 columnas deben permanecer fijas si es que yo me muevo hacia el lado. Deben estar siempre visibles. 2. Aplique formato condicional que permita distinguir a todos aquellos aportantes que realizaron más de una donación. Entonces, aquí en elecciones debemos identificar qué aportantes están identificados con formato condicional, todos los aportantes que hayan hecho más de una donación, o sea que el nombre se repita hacia abajo. Luego, aplique filtro que permita identificar a aquellos aportantes que realizaban más de una donación y cuyos montos de donación sean superiores al $1.000.000. Luego, eso lo ordenan por los montos, por el campo montos de mayor a menor. Luego, en la hoja Proyectos MOB, en la columna COT región año, debe figurar el dato de la columna año seguido del número de la región. Para obtener el número de la región, utilice la información de la tabla 3 de la hoja parámetros y de la columna región de la hoja Proyectos MOB. Ejemplo, si figura, dice año 2012, número región 10, el campo debe quedar como 2012-10. Lo vemos acá. Acá tengo el nombre de la región. Tengo el año. Para conseguir el número de región, que es lo que me falta aquí, tengo que irme a la hoja parámetros y aquí en parámetros me sale cuál es el número asociado a cada región. Luego, esos datos los tengo que ordenar por código región de forma ascendente, comuna de forma ascendente e inversión de forma descendente. Luego, le deben aplicar subtotales a la totalidad de tabla, agrupándolos por el campo COT región año y que permita conocer el monto de la inversión total. Como última pregunta, última hoja, en la hoja simulador, responde en la tabla 1 de la hoja simulador. Tabla 1, hoja simulador, aquí está. Deben, pregunta 1, construir la fórmula que permita realizar la proyección del ahorro en el tiempo considerando los campos existentes. Es decir, aquí en total ahorro deben construir la fórmula que en función de la cuota mensual, el interés anual y el número de meses me permita conocer el total de ahorro. Luego, indique en el campo cuota mensual la cantidad de dinero que debería aportar la persona mensualmente para tener un monto total ahorrado de 15 millones de pesos, considerando los datos ya presentes en la tabla 1. Es decir, cuánto dinero tengo que aportar mensualmente para que con una tasa del 4% anual y depositando el dinero por 60 meses, cuánto dinero tendría que aportar de forma mensual para que esto llegue a un saldo de 15 millones de pesos. Esas serían las preguntas y esa sería la PEP 1. Recuerden que una vez que la terminen, la deben subir a Edmodo en la asignación misma y a modo de respaldo enviarla por correo electrónico a trabajoscurso@outlook.com. Dudas, consultas, ahí entra una pregunta al chat. Gracias, me dice Rodrigo. De nada, Rodrigo. Dime. Las tablas dinámicas, ¿las hacemos en hoja distinta o en la misma base de datos donde estamos sacando los datos? Las tablas dinámicas se construyen en la hoja tabla dinámica. Si tú te ves aquí, tienes una hoja que se llama tabla dinámica elección 2007, si te fijas, está en blanco.
Perfecto. Súper. Aquí construye la tabla dinámica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Hola, habla Michael. Hola. Buenas noches. Buenas Profe, noches. consulta. Con respecto a la pestaña donde sale Proyectos MOB y Elecciones 2017, bueno, en la columna F hay alguno que está en blanco. Nosotros deberíamos asumir, por ejemplo, que Parinacota es putre, ¿cierto? Para llenar esas celdas que están vacías. Y en la de elecciones, las que están vacías en la columna A. No, lo que está vacío lo dejan vacío. La data no la intervienen. Ah, ya, perfecto. No es necesario. No, no hay que llenar Ya, nada. Solamente, por ejemplo, aquí yo les pido código originario, en esa trabajan. Si acá, por ejemplo, en comuna no hay comunas, lo dejan en blanco. En el caso de ya, elecciones profe. 2007, si hay aportantes sin nombre, también lo dejan en blanco. No, no hay que completar nada. Ya, profe. Gracias. El video, sí, lo dejo subido hoy. La otra vez subí el video el mismo miércoles. ¿Más preguntas? Vamos a esperar unos minutos y en caso de finalizamos la sesión para que puedan responder la prueba en este momento si es que quieren, en lo que es la hora de clase, pero recuerden que tienen plazo de entrega hasta este viernes a las 12 de la noche. Profesor. ¿Sí? Hola, buenas noches. Habla Jaime. Hola, Yo Jaime. tengo la última, la que es de la hoja de simulador. No me quedó claro las dos primeras. Se supone que tengo que hacer una fórmula y la otra tengo que aplicar la fórmula. Es que no me quedó entendido. Exacto. En la pregunta 1 lo que te pido es que aquí, en esta celda, construyas la fórmula que me permitiría calcular el total, el ahorro, perdón, de nuevo. En la celda B5 debes construir la fórmula que te permita hacer una proyección de ahorro en X tiempo. Para eso debes considerar los campos cuota mensual, interés anual y el número de meses. Lo que sí, cuando tú respondas la pregunta 1, aquí solamente va a quedar la fórmula, no te va a quedar ningún valor. ¿Por qué? Porque el campo cuota mensual está en blanco. Ahora, si tú cuando estés construyendo la fórmula quieres poner aquí un valor X, por ejemplo, no sé, 15.000 pesos, solamente para que te sirva como modo de ejemplo, saber si la fórmula quedó bien hecha o no, lo puedes hacer. Pero en la pregunta 1 yo solamente voy a evaluar que hayas construido la sintaxis de la fórmula de forma correcta. Luego en la pregunta 2, yo te pregunto, ahora que ya tienes la fórmula hecha, o sea, la de la celda B5, calcula, tienes que determinar cuánto dinero tendría que entregar yo mensualmente para que el total de ahorro con un 4% de interés anual y ahorrando por 60 meses llegue a un saldo final de 15 millones de pesos. ¿Se entiende? Sí, pero es que no se podría, por ejemplo, poner una columna, la columna C como para hacer ejercicios, ¿no? No, va todo en la misma, va todo aquí, en la misma tabla. Ya, no, solo eso. Gracias, profe. Ya, ¿cómo llegas al resultado de los valores 15.000 pesos si lo llegas utilizando la herramienta de Excel que existe? Que ahí yo te recomiendo que veas la última clase. Te va a salir automáticamente. No es necesario crear nuevas columnas ni nada por el estilo. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, ¿Sí? las notas de los controles, Sí, me demoré con los controles, pero esta semana están las notas. ya, gracias. Sí, lo tengo ahí presente, no se me olvida. Incluso, es más, vamos a aprovechar que esto está quedando grabado. Si las notas de los controles no las publico este domingo a más tardar, todos tienen automáticamente 3 puntos base. Profe, publíquelo el lunes, por favor. ¿Dudas, consultas con respecto a la PEP? ¿No? Vamos entonces a finalizar la grabación para poder subir el video para que la gente que no se puede conectar ahora pueda ver el video con las explicaciones que hicimos. Antes de desconectarme, vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene una pregunta?